Bienvenidos a otro programa de Vida Saludable. Yo soy Pamela Russo. Hola a todas, hola a todos. Yo soy Alan Macié. A veces, un pequeño animal como un mosquito o una garrapata puede llevarnos a enfermar. A estos bichos se les conoce como vectores. Y a las enfermedades causadas por mosquitos o garrapatas se les conoce como enfermedades causadas por vectores. El 17% de las enfermedades infecciosas que se padecen en el mundo son enfermedades causadas por vectores. Hoy hablaremos de las más importantes, las más peligrosas, las más mortales. Por supuesto, también de cómo prevenirlas, tratarlas y curarlas. Esto y más por Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. La Organización Mundial de la Salud define a los vectores como aquellos animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos, y ocasionan enfermedades graves en el ser humano. Estas enfermedades suelen ser frecuentes en zonas tropicales y subtropicales. Otro factor de riesgo es vivir en zonas con problemas de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento. Comencemos hablando del paludismo, también conocido como malaria. Es causada por piquetes de mosquitos y sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómito. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en el mundo cada 2 minutos muere un niño a causa de esta enfermedad. En el 2015 hubo 212 millones de casos de paludismo, causando cerca de 429,000 muertes, muchos de ellos niños africanos. En América, nuestro continente, ese mismo año se reportaron más de 500,000 de casos de paludismo y para el 2016 se registraron 220 muertes. Pero no nos preocupemos, ocupémonos. El paludismo es prevenible y curable. En los últimos 15 años, la carga mundial de la malaria se ha reducido drásticamente. En concreto, se han reducido en un 37% los casos de malaria, en un 60% las tasas de mortalidad, en un 65% las defunciones en niños menores de 5 años. 10 países afectados por la enfermedad en 2000 están ahora libres de ella. Cerca de 60 países han reducido los casos en un 75% o más. Se ha cumplido la meta en relación a la malaria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La clave de estos avances ha sido la extensión masiva de instrumentos eficaces para el control de la malaria. Mosquiteros han protegido a millones de personas de la infección, la enfermedad y la muerte. Las pruebas de diagnóstico rápido han permitido administrar de manera oportuna e inmediata tratamientos adecuados y cada día los tratamientos combinados basados en la artemisinina salvan vidas. Pero queda mucho camino por recorrer. Solo en 2015, más de 400,000 personas fallecieron a causa de la malaria y se registraron 214 millones de nuevos casos de la enfermedad. A través de África, 1 de cada 4 niños sigue sin estar protegido mediante mosquiteros ni la aplicación de insecticidas de acción residual. Y cerca de la mitad de las embarazadas con riesgo de contraer la malaria no toman ningún fármaco profiláctico. La malaria se puede prevenir y también tratar. Para acelerar el proceso hacia la eliminación, la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria. Esta estrategia sigue los mismos plazos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y establece objetivos ambiciosos pero alcanzables para el 2030. Reducir los casos de malaria al menos en un 90%. Reducir la mortalidad por malaria al menos en un 90%. Eliminar la malaria al menos en 35 países. Y evitar su reaparición en todos los países libres de la enfermedad. Para lograr estos objetivos, será necesario triplicar la financiación mundial de lucha contra la enfermedad hasta los 8,7 mil millones de dólares estadounidenses anuales para el 2030.
Con todos los colaboradores unidos, podemos vencer a la malaria por la salud y el bienestar de millones de personas de todo el mundo. En México, afortunadamente, se dan muy pocos casos de malaria. La enfermedad que más presencia tiene en México es el dengue, una infección viral transmitida por mosquitos. Y no solo en México. Según la Organización Mundial de la Salud, en las últimas 5 décadas su incidencia se ha multiplicado por 30. Veamos la siguiente cápsula. En el año 2010, el grupo de expertos de dengue de la Organización Mundial de la Salud propuso una nueva clasificación. Ya no más dengue clásico ni dengue hemorrágico. Ahora debemos referirnos a dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Identificar oportunamente los signos de alarma permite evitar las complicaciones y el dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad o agitación, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para iniciar la hidratación inmediata en los servicios de salud. De esta forma, alcanzamos comunidades más preparadas, activas y saludables. El dengue atraviesa por 3 fases: febril, crítica y de recuperación. La fase febril puede durar hasta 7 días, con fiebre repentina, malestar general, eritema, dolores de cabeza en los ojos, músculos y articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y observación médica. La fase crítica puede aparecer entre el 3er y 7º día. Se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase pueden presentarse los signos de alarma que llevan al dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para acudir inmediatamente a los servicios de salud. Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el 7º y 10º día. Mejora el estado general de la persona y poco a poco se reincorpora a su vida cotidiana. Identificar las fases del dengue y sus signos de alarma oportunamente salva vidas. Este es un mensaje de la OPS. Existen 4 variedades del virus del dengue y todas son transmitidas mayormente por la picadura del mosquito Aedes. La mejor forma de prevenir el dengue es evitar la proliferación de mosquitos y protegerse contra picaduras. El uso de ropa que cubra brazos y piernas, así como de repelentes sobre la ropa. Los repelentes que contienen la sustancia permetrina permanecen en la ropa incluso después de varias lavadas, extendiendo su capacidad de protección. El dengue tiene un comportamiento estacionario. En nuestro país, de hecho en el hemisferio norte, es más común en el segundo semestre del año. Como ya dijimos, existen 4 serotipos de dengue y a veces circulan los 4 simultáneamente. Tener un serotipo e inmediatamente después ser picado por un mosquito con un serotipo diferente aumenta las probabilidades de tener dengue grave. No hay medicamentos que traten específicamente el dengue, por eso la prevención enfocada a eliminar los mosquitos y reducir las picaduras de estos es fundamental para evitar padecer esta infección. De hecho, la prevención del dengue también funciona para prevenir otras enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, como el chikungunya y Zika. El Zika es una enfermedad originada por un virus que puede causar daño en el cerebro y afectar el desarrollo de los niños si la infección en su madre ocurre durante el embarazo.
El Zika produce fiebre leve y desde el principio se presenta sarpullido acompañado de picazón en toda la piel. También puede ocasionar inflamación en los ojos. Hay personas que pueden tener la infección por el virus, pero no presentan ningún síntoma. El virus del Zika es transmitido por el zancudo Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Al picar a una persona enferma, se infecta. El virus se reproduce dentro del zancudo y luego, cuando pica a una persona sana, le transmite la infección. El Zika también se puede transmitir por vía sexual, es decir, si tienes relaciones sexuales sin protección con un hombre que está infectado con el virus Zika, puedes adquirir la enfermedad aun si tu pareja no presenta síntomas. El virus puede permanecer en el semen por meses. Si la infección ocurre durante el embarazo, este virus atraviesa la placenta y puede infectar al feto. Si se produce la infección en el feto, puede ocasionar abortos espontáneos o también lesiones en el cerebro del niño en formación. Después del nacimiento, se puede detectar microcefalia, que es la reducción en el tamaño de la cabeza del recién nacido. También se pueden producir lesiones internas en el cerebro que al inicio no se notan, sino durante el desarrollo y crecimiento del niño. La infección por el virus del Zika se previene evitando la presencia y la picadura del zancudo Aedes aegypti. Para evitar la picadura, usa camisas de mangas largas y pantalones largos. Usa mosquiteros en ventanas y puertas para impedir que entren los zancudos. Duerme siempre bajo un mosquitero. Usa repelente contra insectos. Para eliminar y controlar al mosquito, se recomienda: evita conservar agua en recipientes ubicados al aire libre. Macetas, botellas, cualquier envase que pueda acumular agua, para impedir que se conviertan en criaderos de mosquitos. Tapa los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito. Evita acumular basura, bótala en bolsas plásticas cerradas y manténla en recipientes cerrados. Si tienes una pareja que vive o viaja a un área con transmisión de Zika, a su retorno, usa un condón de manera correcta cada vez que mantengas relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral. O si es posible, absténganse de mantener relaciones sexuales mientras dure el embarazo. Si durante el embarazo el médico te indica que tienes Zika, tu bebé debe ser evaluado en un establecimiento de salud y posterior al nacimiento, es importante que lleves a tu bebé a todos sus controles de crecimiento y desarrollo para poder detectar cualquier problema neurológico y se le pueda dar un tratamiento adecuado. No existe vacuna contra el Zika. El embarazo debe ser bien planeado, sobre todo en tiempos de Zika. Busca información y métodos anticonceptivos. Ahora hablaremos de otra enfermedad transmitida por vector. En este caso, el vector responsable de causar la enfermedad no es un mosquito, sino una chinche. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por este parásito, y la mayoría están en América Latina. Debido a los movimientos de la población, la enfermedad dejó de ser exclusiva en las zonas rurales y ahora también hay infecciones en entornos urbanos. Veamos la siguiente cápsula. Hola, soy Carlos Chagas. Hace más de 100 años descubrí el primer caso de la enfermedad que hoy lleva mi nombre. Vamos a conocer mejor de qué se trata. Empecemos. Les presento a Facundo, a Daniel, a María y su hija Ana. Todos ellos tienen la enfermedad de Chagas. Pero, doctor, ¿cómo puede ser? El Chagas es una enfermedad de zonas rurales. Yo vivo en la ciudad. Eso cambió. Las migraciones hicieron que hoy podamos encontrar Chagas tanto en el campo como en las ciudades. Empecemos por Facundo. Vives en una casa en el campo y el insecto que transmite la enfermedad te picó mientras dormías.
Por eso, entre otras medidas, la aplicación de insecticidas en las viviendas y sus alrededores es una de las claves para combatir al insecto vector de esta enfermedad. Doctor, yo estuve en el campo de visita, pero a mí no me picó ningún insecto, se lo aseguro. Daniel, en tu caso fue por la ingesta de un jugo de caña en donde el insecto infectado con el parásito fue triturado con el resto de los ingredientes. Para evitar esta forma de contagio, debemos prestar especial atención a la higiene en la preparación de alimentos y bebidas. Pero doctor, acá desinfectan constantemente. Estoy en un hospital. Daniel volvió a la ciudad sin saber que estaba infectado. Donó sangre y esa transfusión la recibiste tú, María. Es muy importante que la sangre para transfundir sea adecuadamente analizada. Quien tiene Chagas no puede donar sangre. Y luego mi hija Ana. Una madre infectada puede transmitir el Chagas a su hijo durante el embarazo. Contar con un diagnóstico temprano es fundamental para tener mayores posibilidades de cura. Por eso, unidos e informados, podemos ganarle al Chagas. Todo lo que necesitamos es tu atención. Nos encontramos con el doctor Eric Ochoa, médico internista e infectólogo responsable de la Clínica del Viajero del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, en México, ¿cuáles son las enfermedades causadas por vectores más comunes y en qué zonas se presentan con mayor intensidad? Las más frecuentes son las que tienen que ver con mosquitos y de estas dengue por mucho es lo que más ocurre en México. ¿En qué zonas de la República? Esencialmente las zonas costeras, más que nada. Doctor, me gustaría saber más sobre la versión grave del dengue. ¿Qué es un serotipo y por qué una persona puede empeorar si recibe 2 piquetes de mosquito infectado con diferentes serotipos? Básicamente es, digamos, como diferentes tipos del virus. Son diferentes secuencias de los genes que hacen que se diferencien entre unos y otros. ¿Por qué nos interesa hacer esta distinción de serotipos? En primer lugar, porque sabemos que los serotipos número 2 y número 3 son los que se asocian más frecuentemente con enfermedad grave. Y por otro lado, digamos que la persona se queda con cierta memoria y cuando vuelve a ser picada por un mosquito que le transmite dengue, entonces la respuesta inflamatoria de inmunidad, de defensa, es tan rápida y tan intensa que ciertamente puede llevar a que muchos órganos se enfermen y que incluso la persona fallezca. Así que por este motivo es que a partir de la segunda infección para arriba puede presentarse este problema. Doctor, ¿todos los años circulan los 4 serotipos? Todos los serotipos están circulando prácticamente al mismo tiempo en casi todas las zonas costeras. Esto quiere decir que entonces con mucha mayor facilidad una persona que es infectada por un serotipo pueda después ser infectada por otro serotipo y de esta forma llevar a la forma grave de la enfermedad. Doctor, si alguien en casa tiene dengue, ¿debe aislarse para evitar que un mosquito lo pique y lleve la enfermedad a más personas? En términos generales, la persona que esté enferma utilice el mosquitero el tiempo que se encuentre enferma. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo el mosquito podría picar a esta persona y transmitirla no solamente a sus familiares, sino a otras personas en un radio cercano, esencialmente a los vecinos. Todos en la familia tienen que procurar que no entren mosquitos, cerrando puertas, cerrando ventanas o teniendo mosquiteros ubicados en puertas y ventanas si es que tienen que estar abiertas. Y por otro lado, algo que ayuda muchísimo es que también utilicen repelente, que es seguro para todo tipo de personas, desde bebés hasta adultos mayores y embarazadas. Doctor, si vamos a viajar dentro de México, ¿cómo podemos saber en qué sitios y en qué temporadas debemos protegernos? Existe información de esto en línea, muchas páginas, incluso internacionales. Entonces, mi recomendación general, a reserva de que uno consulte estos mapas, es que siempre que tenga planeado viajar a zonas bajas, a no tanta altura sobre el nivel del mar, entonces es probable que en esa zona pudiese encontrar dengue. Doctor, en el caso de la enfermedad de Chagas, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puede saber una persona si tiene la enfermedad de Chagas? De inicio, esencialmente la persona reporta fiebre y fiebre puede ser
por muchísimas causas diferentes de la enfermedad de Chagas. Entonces es necesario, imprescindible, que la persona acuda a valoración médica y que esto lo verbalice al médico o médica que le está dando atención para que se pueda considerar hacer pruebas para diagnosticar Chagas. Pues doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos aprendiendo mucho. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Muchas gracias, claro que sí. Gracias. Las garrapatas también son vectores capaces de transmitir enfermedades. Una de ellas es la infección bacteriana conocida como fiebre maculosa o manchada de las montañas rocallosas. Se trata de una infección bacteriana, frecuente en el sureste de los Estados Unidos, pero también se presenta en regiones de Canadá, México, América Central y América del Sur. Aunque los síntomas de los primeros días se pueden confundir con otros malestares, cuando aparece el salpullido, este es muy característico. No produce comezón y aparece entre el tercer y quinto día a partir de la aparición de los otros síntomas. La erupción aparece en muñecas y tobillos y se extenderá hacia arriba y abajo. Es muy importante recibir tratamiento inmediato. Si presentas estos síntomas, debes acudir inmediatamente con personal de salud en alguna clínica, centro de salud u hospital. Continuamos nuestra entrevista con el doctor Eric Ochoa. Doctor, ¿qué tan comunes son en México las enfermedades causadas por garrapatas y cuáles son las más comunes? Donde más se ha investigado este fenómeno es en el norte del país, particularmente con los estados que colindan con Estados Unidos, y también en el sureste y en particular en Yucatán. En el estado de Yucatán es donde se ha llevado a cabo esta tarea. Resulta que estas enfermedades por garrapatas se manifiestan esencialmente con dolor de cabeza, fiebre, en ocasiones con náusea, vómito y en otras personas con un salpullido que aparece en la piel. Y de estas existen diferentes enfermedades, pero en general las enfermedades por riquecias, que son un tipo de bacteria, son las enfermedades más frecuentemente transmitidas por garrapatas. Doctor, ¿pueden ser mortales y son curables? Las enfermedades por riquecias son curables cuando se detectan a tiempo y no se dejan avanzar. Sí pueden ocasionar la muerte, de hecho son enfermedades altamente letales, más o menos pueden matar un 40-50% de las personas que son diagnosticadas con estas enfermedades. Doctor, ¿cómo se pueden prevenir? En primer lugar, estar conscientes de las zonas en donde existe el riesgo, entonces al menos para las zonas norteñas y en el sureste sabemos que existe, y particularmente en las zonas marginadas, empobrecidas, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen estándares adecuados de sanidad, desgraciadamente por diversos problemas sociales, y donde también se convive mucho con fauna silvestre y con fauna doméstica. Resulta que entre roedores y perros puede también haber transmisión de estas garrapatas a los seres humanos. Entonces yo diría en general que zonas donde existen estas condiciones hay que tener cuidado para no adquirir enfermedad por garrapatas. Doctor, aunque ya hablamos del dengue y del Zika, no hemos hablado suficiente del chikungunya. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué daño puede hacer esta enfermedad? Es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y que provoca fiebre y después se caracteriza por un dolor de articulaciones o de las coyunturas que es muy intenso y persistente. En la gran mayoría de personas, afortunadamente, esto dura nada más unos cuantos días. Sin embargo, hay personas que después de adquirir chikungunya pueden persistir con dolor de articulaciones o incluso que se les inflamen y que esto persista durante meses o incluso años. ¿Hay vacunas para alguna de estas enfermedades? Para la enfermedad en la cual sí existe un adelanto importante es para dengue, pero para el resto de las enfermedades que he comentado, chikungunya, Zika, enfermedad por garrapatas, no existe vacuna conocida hasta este momento. Doctor, ¿los adolescentes también deben cuidarse de enfermedades por vectores? Por supuesto, todos. Niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas sanas, personas enfermas, todos son susceptibles a adquirir estas enfermedades. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por esta entrevista que nos deja muy claro lo importante que es prevenir, sobre todo si vamos a viajar o si vivimos en zonas de alto riesgo. Gracias. De nada, y como siempre he dicho, es mucho mejor prevenir que lamentar. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias.
En nuestro país es común la transmisión de algunas infecciones por vectores. Si viajas, investiga con anticipación si hay enfermedades de las que debas cuidarte en el sitio en el que visitas. Recuerda que algunas infecciones tienen manifestaciones y signos muy leves, pero otras pueden tener desenlaces graves y mortales. Por eso, la información y la prevención son muy importantes. Realiza acciones preventivas para evitar la reproducción de mosquitos cerca de tu casa. También aplica todas las medidas que te protejan contra picaduras de mosquitos. El entorno influye en la calidad de vida y la salud. Ojalá este programa te ayude a mejorar tu entorno y el de tu comunidad. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.